Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta. Bienvenidos y bienvenidas al canal de YouTube de Data Universitaria. Hoy vamos a inaugurar un nuevo espacio en este canal de YouTube del sitio web datauniversitaria.com.ar, donde informamos todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Semana a semana siempre publicamos lo que es nuestro programa de radio, que el día de la fecha ya lleva alrededor de 28 programas publicados en esta plataforma. Esta semana hemos inaugurado una sección que denominamos Data Universitaria Podcast, un espacio complementario al programa de radio donde vamos a tener entrevistas exclusivas y charlas exclusivas con referentes y representantes de la educación y del mundo universitario. En ese primer podcast tuvimos la posibilidad de hablar con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, sobre muchísimos temas interesantes que los invito, si no lo han visto todavía, que le pongan pausa a este video y vayan a ver y a escuchar ese podcast. Seguido de eso, hoy vamos a inaugurar este nuevo espacio con entrevistas que también vamos a estar haciendo en este formato, donde nos vamos a estar viendo las caras, mediados por la tecnología, mediados a través de una plataforma, de una pantalla, como ha sido la educación a lo largo de este año. En este primer capítulo, en este primer episodio de esta nueva sección, vamos a estar hablando con el rector de la Universidad Abierta Interamericana y presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, Rodolfo De Vincenzi, en una excelentísima charla y muy interesante charla que hemos tenido en esta oportunidad, donde hablamos de la educación en la pandemia, de este cambio de modalidad, este cambio de paradigma, las nuevas perspectivas que nos trae la pandemia en base a la educación, cómo será la modalidad de cursado, de clases, del proceso de enseñanza y aprendizaje para el futuro a corto y a medio, corto y largo plazo. Y bueno, lo que tiene que ver también cómo se ha desarrollado esta universidad de gestión privada, como es la Universidad Abierta Interamericana, a lo largo de estos meses que llevamos de pandemia, de aislamiento social, y cómo fue la respuesta de los estudiantes, de los docentes, de las autoridades, de todos los que forman parte del mundo universitario, de la comunidad universitaria frente a este cambio que tuvimos que hacer en nuestras actividades. Los invito a que se queden, a que miren esta entrevista, que se suscriban a este canal de YouTube, porque vamos a seguir publicando semana a semana muchísimas más entrevistas y charlas con representantes y referentes del mundo universitario, también que nos sigan en nuestras redes sociales, por supuesto, y los invitamos también a que escuchen todos los otros programas de radio, donde también intentamos informar todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Ahora sí, los dejo y compartimos esta entrevista que tuvo Data Universitaria con Rodolfo De Vincenzi, rector de la Universidad Abierta Interamericana. Bueno, en la última comunicación que tuvimos con usted fue allá por el mes de julio de este año para nuestro programa de radio, fue luego de que se aprobara el protocolo marco para el retorno a la actividad presencial. Y nos decía que el regreso iba a estar supeditado a la situación sanitaria, entrando hoy casi en los más de 50 días ya del aislamiento social o distanciamiento social. En algunas regiones del país se han ido recuperando actividades académicas en las universidades. ¿Qué pasó finalmente con la Universidad Abierta Interamericana? ¿Han recuperado algunas actividades? ¿Cómo ha sido en este sentido? Sí, fue reciente porque las jurisdicciones bueno, todos saben que el semáforo epidemiológico ha evolucionado de manera simétrica a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Entonces siempre se sigue atado a ello. Se han logrado en los últimos tiempos aperturas tanto en Cava como en provincia de Santa Fe como en provincia de Buenos Aires, que son los tres jurisdicciones en los que nosotros operamos de la UAI.
y en esas aperturas hubo que cumplir con los protocolos que exigían primero conseguir el ok de la autoridad sanitaria jurisdiccional y después el del Ministerio de Educación de la Nación. Estamos esta semana, esto es reciente de días, habilitando las actividades prácticas que no pudimos sustituir con la modalidad virtual, asociados a aquellas carreras que tienen determinadas actividades prácticas que para la terminalidad de la carrera no hay otra forma de hacerlo más que con la presencialidad, como es el caso de los ciclos clínicos de las carreras de ciencias de la salud, que la universidad tiene una facultad muy grande al respecto, y como es el caso también de las carreras de turismo, que en el final tiene determinadas prácticas que también exigen que se realicen en espacios físicos, o el caso también de educación física y deportes, que si bien habíamos generado situaciones alternativas, digamos, para el caso de que no se pudieran habilitar, habiendo logrado la habilitación, también generaremos, pero todas están previstas para los años de terminalidad. En los años que no hacen a las terminalidades, las prácticas se van a realizar cuando logremos volver a la presencialidad normal y habitual. En esa oportunidad que le mencionaba recién, también decía que en lo educativo, este régimen, el régimen adoptado por la pandemia, por el aislamiento social, no es un régimen de distancia, sino que es un régimen de emergencia virtual o virtualidad de emergencia. ¿Cree que a esta altura del año se sigue bajo esta modalidad de emergencia virtual o nos estamos ya adaptando a esto? Bueno, puedo hablar particularmente por el caso de Uruguay. Yo creo que ese proceso de virtualidad de emergencia, diría que duró el primer semestre, la primera mitad del año. Nosotros al iniciar el segundo cuatrimestre del año, en agosto, ya habíamos incorporado toda la actividad virtual a nuestro sistema interno de educación a distancia, que es el Y Online Ultra, que está soportado por Blackboard, y desde ese espacio se hizo un trabajo durante todo el primer cuatrimestre muy importante, con la totalidad de las cátedras. La UAI tiene más de 2.000 docentes, o sea que ese número de docentes tuvieron que armar sus cátedras en una lógica de diseño combinado, sincrónico-asincrónico, con una modalidad centrada en el aprendizaje, un concepto de aula invertida, que requirió un nivel de primero planificación y después programación, claro, para que pueda ser soportado en la segunda mitad del año en la totalidad de las cátedras. Y la verdad que el resultado fue exitoso, como todo cambio, digamos, tuvo un primer proceso o sea, ya estaba consolidada la otra alternativa cuando se empezó con la nueva, hubieron algunos ruidos al inicio, claro, pero se fueron acomodando y hoy podemos decir que se está terminando el año con la plataforma funcionando a full y consolidado no solo el trabajo de los docentes, sino también de los alumnos que tuvieron que adaptarse a una modalidad que no había sido la elegida por ellos, en el caso de que no hubieran elegido virtualidad, ¿no? ¿Cómo ve el avance que tuvo este año? Bueno, por ser la modalidad en la que pudimos continuar con las actividades, el avance de la tecnología, de los entornos virtuales y demás en la educación. Mira, yo creo que lo que vino a hacer la pandemia fue acelerar un proceso que preexistía, ¿no? Claro. La tercera y cuarta revolución industrial nos lo planteaban. La aparición de la pantalla que rompió el monopolio de la lectoescritura para acceder al conocimiento, la computadora que llevó la capacidad del procesamiento al infinito, y el Internet que permite acceder a
a toda la información disponible en tiempo real, las tecnologías de información y comunicación en general y la industria 4.0 ya habían transformado nuestro contexto como nunca había ocurrido en el pasado. Lo que vino la pandemia a hacer es enrostrarnos esto, es decir, Claro. nos vino a exponer a todos, quisiéramos o no, a esto y no poder ocultarlo. Creo que esto lo que impactó fue, en primer lugar, en generar, impulsó la alfabetización digital de toda la comunidad universitaria. También creo que generó una mayor trazabilidad de las acciones llevadas a cabo por alumnos y docentes, y jerarquizó la importancia de la comunicación efectiva. Y sin perjuicio de la efectividad, con que ello hubiera operado en cada caso, en cada universidad, en cada cátedra, en cada relación docente-alumno, para garantizar esa continuidad pedagógica, creo que esta experiencia va a impactar en los modelos educativos de las universidades. Y no me refiero solamente a la hibridación de la modalidad de cursado, si es presencial o virtual, porque muchas veces pensamos en formas binarias nomás. Yo lo que creo es que van a proliferar modelos educativos con centralidad en el aprendizaje por encima del clásico modelo con centralidad en la enseñanza, que decía que es la evolución que en el caso de la UAI se vivenció en el segundo semestre, ¿no? Ujú. Recién me decía lo que le pasaba a los estudiantes con respecto a esta virtualidad, sobre todo más a aquellos que no habían elegido la modalidad de distancia y este año se encontraron con la virtualidad y los entornos virtuales por el aislamiento social que nos impuso la pandemia. ¿Qué opinión tuvieron los estudiantes de la UAI con esta educación virtual? ¿Qué opinión tuvieron los docentes también, al haber tenido que adaptar toda su labor, toda su actividad a dar clases mediante una pantalla? Mira, los niveles de satisfacción fueron altos en términos porcentuales y haciendo una medición de subjetividad colectiva. En lo individual, entiendo que fueron etapas, ¿no? Cuanto más les costó la alfabetización digital y la adaptación a este nuevo modelo, más duró la etapa de insatisfacción, Claro. probablemente, ¿no? Que implica adaptarse a ello, pero si no se hubiese perdido el año, y esto terminó operando creo que en favor, porque hoy realmente la elección de cuál es la modalidad con que quiere el alumno formarse va a ser una elección mucho más realista, porque van a conocer cuáles eran ambas opciones. O sea, más allá de que el alumno pudiera ser un nativo digital, no significa que conozca un modelo de enseñanza centrado en el aprendizaje, no son sinónimos. Un modelo de enseñanza centrado en el aprendizaje exige una autonomía importante del alumno. Claro. Y exige también un desarrollo del trabajo asincrónico que no solo le exige una planificación y una programación al docente, sino también al alumno. Es como cuando uno hace una actividad física con un personal trainer o solo. Claro. Tomando un ejemplo, o sea, es necesario poder desarrollar esa autonomía, es necesario saber interpretar las secuencias didácticas que nos proponen en la programación y cumplirlas de manera autónoma, y a eso el alumnado también tuvo que adaptarse. Creo que el resultado es muy positivo, por lo menos en lo que se vivenció dentro de la web. Ujú. Ya voy a ir un poco más con esto del modelo educativo que nos impuso la pandemia, pero yendo a otro punto, hace unos días en un seminario online sobre políticas públicas, usted dejaba una frase que me interesa citar, que decía: la pandemia nos ha presentado oportunidades para poder evolucionar nuestro modelo de gobernanza y el modelo educativo. En este sentido, ¿cuáles son esas oportunidades que usted ve que les trajo la pandemia y hacia qué modelo educativo están evolucionando? Si es a este modelo educativo que me estaba comentando recién. Sí. A ver, respecto de la gobernanza, lo que nos expuso la pandemia es a que sin importar las jerarquías, todos debimos adaptarnos a un trabajo por objetivos
y a trabajar en forma colaborativa y en red. Ujú. Y esto creo que nos permite atender los desafíos que planteaba anteriormente, nos presenta la tercera y cuarta revolución industrial. ¿Qué son esos desafíos? Y lo que nos está exponiendo esa realidad que exponía antes al describir la tercera y cuarta revolución industrial, es a escenarios cada vez más dinámicos, más complejos, más inestables y más altamente demandantes, que exigen responder con agilidad y pertinencia. Entonces, una gobernanza favorable, yo creo que lo que debe impulsar y permitir es una planificación y una dirección estratégica asociada a los fines y propósitos declarados por la institución, así como también debe propiciar la innovación y una toma de decisiones ágil, flexible y eficiente. Esto se adecua más a un modelo de gobernanza emprendedor que a un modelo burocrático clásico, aquel que nos proponía Weber en los inicios del siglo pasado. Este es el cambio de gobernanza. En cuanto al cambio del modelo educativo, como te decía anteriormente, tiene que ver con modelos centrados en el aprendizaje, pero no solamente pensando, como te decía, la virtualidad y la presencialidad. A ver, yo me refiero, lo voy a plantear en forma más coloquial. Yo me refiero a este fenómeno como la decadencia, le digo yo, del cubo mágico, un espacio de encierro reglado por la simultaneidad, el sincronismo y la presencialidad, que es el aula clásica presencial. Claro. Y también la decadencia de la autopista única, que yo me refiero coloquialmente a ello como los diseños curriculares diseñados por contenidos, y desarrollados a través de una modalidad presencial centrada en la enseñanza. Esas autopistas únicas son las que nos trajeron hasta acá, y esa aula clásica es la que nos trajo hasta acá. Ahora se nos abrió la obligación de tener que transformarla. No hay que mirarlo eso en lógica binaria. Yo creo que los dos fenómenos que describí antes son, a mi juicio, los que hicieron que se profundizara la brecha entre las competencias laborales demandadas por el mercado laboral y las competencias profesionales para que las universidades formamos. Y en ese sentido, creo que el escenario que nos presentó la pandemia, y ya nos presentaba, como decía antes, la tercera y cuarta revolución industrial, lo que hizo es venir a acelerarlo y venir a proponernos la revisión de nuestro modelo de gobernanza y de nuestro modelo educativo. Y a necesitar evolucionarlo. En el caso de Uruguay, el modelo de gobernanza busca migrar de una realidad preponderantemente burocrática hacia una realidad de un modelo emprendedor. En el caso del modelo educativo, si bien siempre la UAI pensó en la centralidad del aprendizaje, la apertura que te da el mundo asincrónico de la virtualidad te permite brindar un montón de nuevas herramientas para hacer un modelo educativo verdaderamente centrado en el aprendizaje y flexible curricularmente, porque una sumatoria de contenidos no es igual a los resultados de aprendizaje que exige una profesión para el ejercicio de las actividades profesionales. Entonces, nos obligó a traducir los contenidos en resultados de aprendizaje. Lo explico en términos coloquiales para que no quede teórico. Sí. Los contenidos de anatomía son unos, porque el cuerpo humano son unos, es uno. Sin embargo, los resultados de aprendizaje que con esos contenidos se pretenden para formar a un médico, a un licenciado en kinesiología o a un licenciado en enfermería son diferentes. Entonces es importante, primero, transparentar cuáles son esos resultados de aprendizaje, y segundo, encarar el proceso centrado en el aprendizaje y entendiendo cuáles son esos resultados de aprendizaje. Y transparentar esos resultados de aprendizaje también te va a permitir dialogar mejor con el mundo laboral. ¿Por qué? Porque el mundo laboral comprende los resultados de aprendizaje, mas no siempre comprende la relación entre el contenido y el resultado de aprendizaje, cuestión que también le pasa al alumno, aun cuando se gradúa,
que muchas veces necesita una orientación para después aprender a ejercer. Las universidades, yo creo que se nos abrió una oportunidad importante para pensar esa flexibilidad curricular, para pensar esos modelos centrados en el aprendizaje, que sean flexibles desde lo curricular, que atiendan los resultados de aprendizaje y que combinen las herramientas del sincronismo y del asincronismo, ya sea desde la virtualidad o desde la presencialidad. En este sentido de combinar lo virtual con lo presencial, de esta forma híbrida de ver la educación, hay una tendencia acerca de esta pedagogía. Incluso el secretario de Políticas Universitarias hace algunos días atrás en nuestro programa de radio nos decía de que habrá una nueva pedagogía universitaria de ahora en más. Tal vez con como usted decía también, con una modalidad mixta o híbrida también como se dice en la educación. ¿Esto lo ve así para un futuro próximo o es algo que se va a ir dando de a poco, así, de ahora en más? Teniendo en cuenta esto que estábamos hablando último. Yo creo que la tendencia va a existir, la velocidad con que se aplique va a depender de la decisión de cada institución, y lo importante en cada institución es que eso no se siga como una moda, sino que se lo asocie al propio plan estratégico de la universidad. La universidad debe llevar adelante su plan estratégico incorporando aquellas lecciones aprendidas a través de las situaciones que nos expuso la pandemia. Eso creo que ubica en su verdadera dimensión lo que va a ocurrir en la pospandemia. Me quedan dos preguntas más acerca de cuestiones institucionales, como por ejemplo, ¿cómo está por cerrar este año que para muchos fue muy difícil? Fue un año que teníamos, que muchos tenían otros proyectos para este año y que tuvieron que salir adelante rápidamente para poder continuar con sus actividades. ¿Cómo está por cerrar el año la Universidad Abierta Interamericana? Mira, afortunadamente bien, porque habíamos iniciado muy bien, era un año con... Nosotros habíamos aprobado un plan estratégico en febrero de este año, que ya nos proponía dirigirnos hacia este modelo de gobernanza y este modelo educativo del que estamos hablando. O sea que la aceleración que nos impuso la pandemia a nosotros nos ha sido muy útil. Yo como rector tenía la preocupación de si en ese plan tan ambicioso 2020-2025 se iban a poder cumplir los objetivos allí trazados. Y creo que la preocupación va a mutar porque entiendo que esos objetivos los vamos a poder cumplir antes de tiempo y tendremos que adelantar la generación de un nuevo plan estratégico. Y eso es muy bueno y muy grato desde lo institucional. Desde el alumnado tuvimos una respuesta óptima, diría, no solo en la matriculación en este año, sino en la sostenibilidad de la continuidad pedagógica y en la sostenibilidad de las tres funciones de la universidad: docencia, investigación y extensión. La verdad que pudimos llevar el año sin problemas, aún con todas las dificultades de entorno que tuvimos que presentar. Y eso es que tuvimos que enfrentar. Y eso es gracias fundamentalmente a la reacción que tuvo nuestra comunidad educativa, ¿no? O sea, yo no me canso de reconocerle a docentes, alumnos, a no docentes, que estuvieron a la altura de poder seguir adelante primero con atender la emergencia para poder dar continuidad, pero después retomar el rumbo del plan estratégico. Y como nuestro plan estratégico estaba alineado con aquello que nos aceleró la pandemia, después nos permitió acelerar. Y por lo cual creo que el balance, aunque es difícil en un año de pandemia y de tantas dificultades y desgracias que se tuvieron que vivir y de muertes que se tuvieron que tener que aceptar, decir que fue un año bueno, pero desde lo que es el cumplimiento del plan estratégico, desde lo que es la consolidación y el desarrollo de la universidad, ha sido un año exitoso, digamos.
Y por último, y en el mismo orden de esto que estamos hablando, las proyecciones para el 2021, para el ingreso de estudiantes en el 2021, para la continuidad pedagógica de aquellos que continuaron su actividad y su paso por la universidad en este año tan difícil. ¿Cuál es la proyección para el 2021? Mira, yo creo que 2021 va a ser en el ingreso más complejo que el propio 2020. ¿Por qué digo esto? No porque no exista demanda, porque la verdad estamos teniendo un nivel de demanda muy fuerte, o sea, la forma en que nos supimos preparar para esto hace que la demanda sea grande, pero independientemente de la demanda, la realidad es que si habitualmente el alumno ingresante tenía asimetrías en los niveles de formación con que provenía de la secundaria, las asimetrías van a ser mucho mayores. Porque los alumnos, como sabemos, los alumnos de secundaria han vivenciado situaciones muy asimétricas. Hay quienes han tenido la posibilidad de resolver esto con una virtualidad virtuosa y otros con una virtualidad menos virtuosa y otros casi sin virtualidad. Claro. Entonces, esa situación se va a notar a la vez de que, con lógica, todo el sistema educativo argentino prevé espacios de compensación para aquellos que no pudieran haber alcanzado los objetivos de culminación de la secundaria, y van a haber terminalidades de la secundaria que pueden llegar hasta más allá del 30 de abril. Y las universidades vamos a tener que empezar los ciclos lectivos en las fechas normales y habituales, pero vamos a tener que prever mecanismos para que puedan ingresar en distintos momentos, ¿no? Con lo cual el primer cuatrimestre del año que viene va a ser un cuatrimestre, diría que va a ser necesario nivelar esos trayectos formativos. Yo creo que lo ideal es pensar el año que viene, sin perjuicio de que tengamos vacuna y que tengamos presencialidad, pensarlo de manera híbrida, porque lo que te permite la virtualidad es generar trayectos individualizados, personalizados, o al menos trayectos segmentados, donde vas a tener distintos, las asimetrías se van a poder expresar en segmentos a veces, y a veces en individualizaciones. Y la virtualidad te permite llevar los trayectos de manera simétrica, cosa que es más dificultosa hacerlo en la presencialidad. Entonces creo que esa combinación, estoy seguro que en la UAI vamos a combinar esas cosas para que pueda transitarse el 2021, sobre todo para los alumnos ingresantes con éxito. Y también otra complejidad que hay, que la dije antes, es nosotros estamos atendiendo la terminalidad de las carreras en las prácticas, pero aquellas carreras, las de ciencias de la salud, la de turismo y la de educación física, que no pudieron cumplir sus prácticas, van a tener que hacer el doble de prácticas el año que viene. Entonces, eso también va a exigir una logística. Entonces, va a ser un año muy trabajoso, muy atípico, que va a requerir de mucha planificación, también de innovación y también de agilidad y pertinencia, ¿no? Más de aquello que nos proponía el modelo al que fuimos sometidos este año, sin perjuicio de que hubiera o no pandemia. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias por la predisposición, por tomarse este momento para charlar con Data Universitaria. La verdad, muy enriquecedora y muy buena la charla que hemos compartido. No sé si quiere agregar algo para cerrar esta conversación. A ver, tal vez lo que te puedo agregar como cierre respecto de la mirada hacia adelante, es plantear que palabras claves que van a ser necesario tener presentes de cara al futuro, que van a presentarnos una perspectiva: agilidad, flexibilidad, pertinencia. Creo que es innovación. Esos 4 aspectos creo que van a ser determinantes. Y en segundo lugar, salirse de esas lógicas binarias, y te lo cerraría con una frase: bienvenido a los matices. Nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, saludos a la audiencia. Y cerramos este capítulo, este primer encuentro que tuvimos
con esta muy interesante y enriquecedora charla que teníamos con el rector de la Universidad Interamericana. Gracias por quedarte hasta el final de esta entrevista. Te recuerdo, suscríbete a este canal porque vamos a seguir publicando charlas y entrevistas de este estilo, exclusivas para este espacio y con representantes, con referentes de la comunidad universitaria. Tenemos pensado y ya proyectado entrevistas con estudiantes de diferentes partes de la Argentina, de diferentes regiones, de diferentes universidades, con docentes, con investigadores, con gran parte de la comunidad universitaria que va a estar participando de este nuevo contenido de Data Universitaria. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí del otro lado. Síganos en las redes sociales que van a estar apareciendo por algún lado de la pantalla y nos reencontramos en la próxima oportunidad de este canal de YouTube. Gracias.